hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la meta que Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. Esa es la meta que todos nosotros como cristianos tenemos. Ahora, ¿por qué imitadores de Jesús y no imitadores de alguien más? Allá en el mundo hay diferentes personas que admiran a personajes que han hecho algo importante en el mundo. Yo recuerdo en los años 60 la figura del Che Guevara. Los jóvenes morían por los ideales que este personaje representaba, y hasta hace algunos años, porque ahora las nuevas generaciones, si usted le pregunta quién es este personaje, lo ignoran totalmente, no porque deban de saberlo, gracias a Dios, porque se han desembarazado de ese tipo de personajes, pero en los años 60, 70 había muchos jovencitos que daban la vida por los ideales que este hombre representaba. Ahora nosotros como cristianos debemos de vivir los valores que representó Jesús ahora en la tierra. Jesús no fue un Dios que estuvo allá en su trono, sino que se humanizó, se encarnizó y vivió como cualquiera de uno de nosotros. Por eso ahora tenemos el ejemplo dado por él. No podemos decir, bueno, pues Jesús nos puso la vara muy alta, pero él estaba en su trono, él estaba con gloria, él estaba con millones de ángeles que le servían, por eso se comportó de esa forma. No, ahora tenemos nosotros el ejemplo que nos ha dado Jesús a través de él mismo. Por eso somos imitadores de Jesús. Usted dirá, bueno, pues por eso nos llamamos cristianos. Créame que hay mucho loco que se dice cristiano, pero no honra el nombre de Cristo. Hay muchos que toman ese nombre, pero que hacen todo lo contrario a lo que Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra. Entonces, nuestro fin es que a través de esta serie podamos descubrir todo lo que Jesús tiene para nosotros y parecernos cada vez más a Él. Dice la palabra de Dios que es como un espejo cuando nos vemos. En la mañana usted sale a trabajar y se peina, pero cuando llega del trabajo, me imagino que con todo el ajetreo usted ya no salió de la misma forma. Entonces, eso es lo que hace el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cada día estarnos examinando y ver qué es lo que hay en mí para que podamos ser igual a Él, porque esa es la meta. La palabra de Dios dice hasta que todos, no dice hasta que los pastores, hasta que los apóstoles, hasta que los servidores, no, dice hasta que todos, nos engloba a ti y a mí, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento quiere decir un conocimiento que se da a través de la relación uno a uno. No es un conocimiento que te da la calle, que te da el mundo, no, es un conocimiento que se adquiere a través de la relación que nosotros establecemos con la persona de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto. ¿Cómo vamos a llegar a esta perfección? ¿O qué quiere decir esta perfección? Esta perfección es moral, no es una perfección de ya no cometer errores, porque sería algo ilógico pensar que cada uno de nosotros es perfecto ya estando aquí en la tierra. No, vamos a ser perfectos el día que lleguemos a la presencia de Dios y que lo que nos falta por alcanzar esa plenitud la vamos a tener ahí. Es como si vamos a tomar, como le llamaban, yo nunca me fui a extraordinarios, pero aquellos que se iban a extraordinarios, bueno, pues ahí Dios nos va a meter a extraordinarios para que podamos alcanzar esa plenitud, porque dice que todos tenemos que alcanzar esa plenitud. Ahora no es una justificación el decir, bueno, pues como yo no creo que la vaya a alcanzar, pero me echo a la flojera, no me
esfuerzo por alcanzarla, total, allá en el cielo me van a dar ese crecimiento. Pues créanme que no, porque Dios mismo nos va a juzgar. Hace unas semanas hablábamos, bueno, más bien el pastor hablaba del tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados para darnos honra o para darnos unos buenos coscorrones. Entonces, todos debemos esforzarnos por alcanzar esa plenitud o esa madurez espiritual. La palabra que aquí en el griego significa perfección viene de eso, de un crecimiento interior, de una madurez espiritual. Pablo lo explicaba y decía que ya no sean niños llevados por cualquier viento de doctrina. Ustedes saben que a un niño, bueno, ahora mucho más difícil, pero todavía se le puede engañar. Todavía hay un poco de inocencia en sus corazones y usted los puede engañar, pero a los que tienen una avidez en la mente, los pueden engañar. Entonces Pablo decía, no, miren, ustedes tienen que llegar a una madurez de tal forma que dice Pablo que si un ángel cae del cielo y les presenta un evangelio diferente, las personas ya espirituales maduras pueden decir no, esto no es conforme a lo que dice la Escritura. Esa es la meta del llamamiento cristiano. La meta tuya y mía es llegar a una madurez espiritual, es llegar a una conciencia de lo que hago tiene una repercusión espiritual en el mundo donde están Dios y toda su consorte celestial. Entonces, hoy vamos a hablar del carácter de Jesús, que es lo que Jesús tenía que lo hacía tan atractivo. Isaías declara que aunque su belleza no era física, pero que había un atractivo que la gente cuando lo oía, cuando lo veía caminar o cuando lo veía actuar, se prendaba en el corazón. También había gente que lo odiaba, pero había esa atracción que venía de un espíritu puro. Dice la palabra de Dios, bueno, más bien en un diccionario encontré la definición de lo que es carácter. Dice que carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o una colectividad y por lo que se distingue de los demás. Es decir, cuando hay una circunstancia, cuando hay algo que todos los demás reciben y una persona actúa de manera diferente, sale a relucir un carácter que lo distingue de los demás. Vamos a ver qué es lo que nos dice Daniel 1:8 para que podamos identificar qué es el carácter en una persona. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos una cualidad en el carácter de Daniel. Daniel fue deportado. Daniel era un noble, se cree que pudo haber sido sobrino del rey. En la primera deportación que hubo del pueblo de Jerusalén hacia Babilonia, iban puros nobles, iba pura gente de caché, como decimos, mucha gente preparada, y entre los cuales venía Daniel. Daniel fue escogido entre muchos jovencitos de todas las regiones en donde el gobierno de Babilonia capturaba a esas naciones y las deportaba, llevaba jovencitos de todas las culturas. Pero lo que pedía Nabucodonosor, como me imagino hacen todos los políticos, mira, aquí te entrego carne fresca, tú adoctrínamelos y hazlo a la forma de Babilonia, porque yo no quiero tener a un judío aquí comportándose como un judío, quiero a un judío comportándose como las leyes y costumbres de Babilonia. Por tanto, cuando a Daniel se le dice, bueno, vas a hacer y a comer
de todo lo que se ofrecen a los ídolos, porque Nabucodonosor era un rey pagano que antes de comer, bueno, su comida se ofrecía a un dios pagano. Y de ahí, órale, les servía de la misma comida que comía él, comían todos los que iban a ser sus asesores. Entonces Daniel pudo justificarse y decir, bueno, estoy deportado en un pueblo que ni conozco, la lengua no la conozco, el Dios que según me iba a proteger, que según iba a estar conmigo, dejó que me atraparan y aquí estoy siendo esclavo. Entonces, pues venga lo que venga, amén, aleluya. Pues fíjese que no. Daniel dijo, no me voy a contaminar. Quizás los otros pues no tengan el carácter para decir no, pero yo elijo no contaminarme. Había algo en el carácter de Daniel diferente a los demás, y que era eso, la fidelidad a Dios. Entonces ese es el carácter en una persona, lo que te hace diferente a los demás, un rasgo, una cualidad que aunque el mundo diga esto es lo que se hace hoy, y tú dices no, pero Dios dice de otra forma, y tú muestras carácter al estar en contra de lo que el mundo dice, tal cual le sucedió a Daniel y a sus amigos. Se cree que en aquel tiempo tenían entre 13 y 15 años. Imagínense un jovencito ya de esa época teniendo ya un carácter que a muchos nos falta todavía por alcanzar. Entonces vemos cómo nuestro carácter nos diferencia de todos los demás. Nuestro carácter como cristiano nos debe de diferenciar en el lugar donde estemos. Quizás a ti te han dicho, sin decir tú una palabra, de que eres cristiano, pero te escuchan hablar, te escuchan actuar y te dicen, no, tú eres diferente, dime, ¿eres cristiano acaso? Y tú sin decir palabra, tú dices, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué me lo notaste? Porque tu comportamiento es diferente, porque tú hablas diferente. Entonces, son esos rasgos, esas cualidades, los que nosotros debemos de tener en nuestra alma, porque el carácter reside en nuestra alma. El carácter se forma o se deforma. Si tú tienes un mal carácter, tienes que ir a Jesús para que Él vaya moldeando el carácter. De otra forma, conforme pasan los años, como dice el pastor, nos vamos volviendo más mañosos. Encontramos muchas tácticas evasivas para no enfrentar lo que tenemos en nuestro carácter. Fíjese, vamos a ver 2 ejemplos de cómo el carácter se formó en un hombre y se deformó en otro. Vamos a ver qué es lo que nos dice Números 12:3. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los que había sobre la tierra. ¿Sabe cómo Moisés era al principio de su vida? Un hombre violento, un hombre iracundo. Cuando vio que en uno de sus compatriotas, Moisés ya se había dado cuenta de que él era diferente. Aunque vestía como judío, la gente decía, vestía como egipcio, la gente le dijo de su pueblo, no, tú no eres egipcio, tú eres judío. Y cuando él descubrió eso, vio que el pueblo egipcio maltrataba a los judíos. Y cuando vio esa injusticia, le salió el carácter violento y mató al egipcio. Lo enterró en tierra y dijo, pues nadie se enteró. Pues sí, alguien se enteró. Fueron a decirle que ya habían descubierto el cadáver del egipcio y pues huyó al desierto. Ahí estuvo Dios tratando con él 40 años. Y cuando él se convierte en el líder que saca al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, aquí Números relata algo que ya había formado Dios en él, que era un carácter manso. Ya no era aquel hombre violento que ante la menor provocación sacaba a relucir todo ese carácter violento que estaba dentro de él, contenido quizás por normas y conductas humanas, pero ante la provocación de cualquiera salía ese carácter a producirse.
Pero ahora vemos a un Moisés totalmente diferente. Aún sus hermanos se le sublevaron y él con toda la autoridad podía maldecirlos y quitarlos de la congregación, pero dijo no. Hasta ahí muestra su mansedumbre. Bueno, pues vamos a presentar una ofrenda a Dios y que de Dios se agrade, pues venga fuego sobre esa ofrenda. Vemos cómo Dios había formado el carácter de Moisés. Vamos a ver lo contrario, lo que sucede cuando una persona no se deja formar por las manos del maestro, cuando una persona se subleva, quiere hacer su voluntad propia. Ahitofel, segunda de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto como David como Absalón. Fíjese que Ahitofel era un asesor del rey. Usted sabe que todos los dirigentes no son sabios en su propia opinión. Tienen gente que forma parte de su gabinete, de su grupo de asesores. Y este era uno de ellos. Y era una persona tan sabia que dice que cuando tú querías saber algo y querías tener una exactitud, tenías que consultarlo a él, porque dice, era como si consultaras a un profeta o al mismo Dios, porque era exacto en todo lo que él pensaba, en todo lo que él daba como palabra de dirección, era algo verdaderamente exacto. Pero, aquí viene el pero, hubo una sublevación en la familia de David. Su propio hijo, Absalón, le da golpe de estado. David sale huyendo con todos los que forman parte de su gobierno más cercano, pero este personaje se queda con Absalón. Él pensó y dijo, bueno, pues yo creo que a David ya le llegó su hora, es momento de un cambio, y el cambio, a veces dicen, los políticos vienen representados por una persona joven, como que vamos a darle un cambio a Israel, vamos a poner a este jovencito para que él lleve las riendas del nuevo gobierno. Dice Samuel 17:23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué le pasó? Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué le pasó a Ahitofel? Como dicen los ingenieros, hubo una falla estructural. Cuando se les cae la construcción, lo que primero, hubo una falla estructural aquí. No saben los muy sinvergüenzas que ocuparon material de segunda para hacer esa construcción, pero lo que salen a relucir, no, hubo una falla estructural aquí, por eso se nos cayó este puente. Entonces, ¿qué es lo que le pasó en el corazón de Ahitofel? Si era un hombre muy sabio. Hay muchos comentaristas que, si ustedes ven la genealogía de este hombre, era el abuelo de Betsabé. ¿Saben quién fue Betsabé? Una de las esposas de David, con la cual pecó en contra de Dios porque estaba casada con Urías Eteo, uno de sus hombres fieles, uno de los que guardaban su integridad personal, uno de sus guaruras, pues. Con esa mujer pecó en contra de Dios, y dice la genealogía que Ahitofel era abuelo, que no le gustó que a su nieta la trataran de esa forma. Pero qué carácter tan deformado de este hombre, que al ver que, como le decían, Ahitofel, tu palabra, tu recomendación, tu sugerencia es como si habláramos directamente con Dios, y cuando le dijeron, no, Ahitofel, ahora no vamos a seguir lo que tú dices, mire hasta dónde cayó, que fue un precursor de lo que Judas iba a hacer muchos años después, ahorcarse, colgarse. Imagínense qué carácter tan deformado tenía Ahitofel,
de que en vez de decir, bueno, pues ya habrá otra oportunidad de servirle al rey, hoy no fue tomado mi consejo, quizás dentro de algunos días me va a llamar y sí van a hacerle caso a mi consejo. No, prefirió arreglarlo todo, dejar bien todo, sus herencias, todo, y se colgó. Imagínense cómo terminar la gloria de un hombre que tenía una sabiduría tan vasta, terminarla de esta forma. Nosotros tenemos que ser transformados bajo la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a un guía y a un maestro en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ha sido llamado a tener una comunión con Él. No es algo fantasioso. Hay algunas iglesias que hasta se mofan, pero Dios los perdone por eso. Pero nosotros, que somos una iglesia carismática, que creemos en los frutos y en los dones dados por el Espíritu Santo, necesitamos ser afinados nuestro carácter en la presencia de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gálatas 1:23. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Está hablando del apóstol Pablo. Pablo era un judío, era alguien que había sido enseñado bajo los pies de un rabino llamado Gamaliel. Él conocía toda la ley, toda la costumbre judía, y ahora que esa secta, así se le llamaba, de los cristianos, amenazaba la identidad cultural de los judíos, porque decían que no había que guardar la ley, ni había que guardar tantas cosas que eran costumbre en el pueblo de Israel. Él se levanta y dice: no, yo no quiero que mi nación deje de tener identidad. Me voy a poner al servicio de los fariseos, de la cual secta él pertenecía, y que me den cartas para ir por estos herejes y traerlos aquí a Jerusalén a que sean juzgados. Y en ese tiempo Dios tuvo misericordia de este hombre. En camino a Damasco se le presentó Jesús y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ustedes ya conocen la historia, como él le dijo: bueno, pues, ¿quién eres tú? Y se le presenta como Jesús, el Cristo, el Mesías, el que él estaba esperando, el que el pueblo judío no reconoció. Ahora le está diciendo: bueno, ese soy yo. Y de ahí empieza un refinamiento en el carácter de Pablo. Hay muchos que desconocemos porque desgraciadamente las cartas y los hechos no dicen, bueno, sí dicen, si uno se mete de forma muy profunda a estudiarlos, las fechas en que más o menos sucedió el evento que le aconteció a Pablo. Pero si usted investiga, en la conversión de Pablo, es decir, la de un perseguidor ahora un predicador ardiente de la palabra de Dios, ocurrió de 12 a 15 años después del evento que le ocurrió en camino hacia Damasco. Muchos creemos que Pablo se enfrentó a Jesús, Dios lo convirtió y en los 2 meses ya estaba predicando en las calles de Jerusalén. Cosa totalmente incorrecta. Jesús tuvo que estar lidiando con el carácter de Pablo, igual que tiene que lidiar con el carácter tuyo y con el carácter mío. Como le decía un pastor a su hijo, porque su hijo, dice el pastor, le voy a dejar a cargo de la iglesia. Y él le comentaba: papá, ¿cómo voy? No, hijo, vas muy bien. Pero y le dijo su nombre, todavía no sirve para el trabajo que Dios tiene para ti. Y dice que él hasta se puso de mala. Pero ¿cómo me dice mi papá que yo no puedo estar todavía al frente de la iglesia? Ya me sé todo, ya le aprendí a él. Sí, pero con tu carácter que tiene, no puedes estar delante de la iglesia. Dios tiene todavía que tratar contigo. Muchas veces Dios no nos da aquello por lo cual Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Por nuestro carácter.
Por eso muchas veces Dios nos mete en desiertos, Dios nos mete en pruebas, Dios nos mete en luchas, porque nuestro carácter no nos deja avanzar. Nuestro carácter es nuestro principal enemigo. Por eso el apóstol Pablo fue un ejemplo de cómo Dios transforma a aquel que con tanta ira salía a perseguir a los cristianos, ahora tenía misericordia de aquellos para los cuales lo estaba persiguiendo, y aun cuando le dieron la espalda, él se fue a predicarle a los gentiles. Para un judío era una ofensa terrible estar en contacto con un gentil. Los judíos le llamaban de una forma peyorativa. ¿Sabe cómo nos decían o nos dicen? Perros, con ese adjetivo, porque decían, esto es lo más vil, lo más profano, ¿cómo yo lo voy a saludar? ¿Cómo le voy a dar la mano? No, es un gentil. Así decían los judíos, y todavía algunos judíos llamados ortodoxos todavía tienen ese pensamiento, y vemos a un Pablo totalmente diferente, tanto que dice, yo con amor los he engendrado. O sea, ver a un hombre fuerte de carácter, pero no en el sentido de violencia, sino fuerte en el carácter por no dejarse vencer por todo lo que él sufrió como apóstol. Él sufrió persecuciones, sufrió azotes, sufrió naufragios, sufrió hambres, y todavía le traicionaron a aquellos para los cuales él discipuló. Él los levantó en ministerios. Cuando él estuvo en la cárcel, se olvidaron de él y dijo, pues Pablo que se vea con sus propios medios, yo no lo voy a ayudar. Entonces mire qué carácter tenía ese hombre, que ante todas las dificultades que él vivió, él permaneció firme. La pregunta es, ¿cómo estamos transformando nuestro carácter? ¿En verdad pasan los años y yo sigo siendo el mismo de siempre? ¿O Dios está tratando con mi vida y yo lo puedo manifestar a través de mi comportamiento? Dice 1 Corintios 6:11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Es decir, todos hemos sido justificados de nuestros pecados. Ya no se vale decir, soy producto del pecado de mis padres. No, ya Dios lavó esa parte. Ya no podemos estarnos justificando y decir, es que si mis papás me hubieran dado amor, yo no sería lo que soy hoy. No, ya Jesús ya borró esa parte, ya te lavó, ya te justificó y ya te adoptó por medio del Espíritu de adopción, que ahora clamamos, Abba, Padre. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El carácter reside en nuestra alma. Desgraciadamente, a veces somos como chivos en cristalería. ¿Han visto cómo se comporta un chivito? Brincando de aquí para allá, no teniendo juicio. A veces nosotros tenemos ya madurez en nuestra vida carnal, pero no lo demostramos en nuestra vida espiritual. Somos todavía niños, somos todavía gente que todavía ante la menor provocación sale a relucir nuestro carácter. Y por eso a veces Dios nos deja de dar las cosas que nosotros necesitamos, porque dice, no, a este lo voy a meter todavía en el horno de fuego, porque todavía su carácter le daña, su carácter todavía daña a las personas. Hay algunas personas que no se refrenan en su lengua, dicen las cosas, el cual y después están pidiendo perdón. Perdóname, es que no sabía que te ofendía esa palabra, y es que por el carácter que tienen no pueden todavía refrenar todo el ímpetu que llevan dentro. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de vivir irreprensiblemente, es decir, que nadie nos esté diciendo, sí, tú vas a la iglesia,
pero mira cómo te comportas, mira cómo eres. Tú dices que vamos, te voy a llevar a la iglesia para que Dios te salve. No, mejor sálvate a ti mismo, mira, porque yo creo que tú necesitas más a Jesús que yo. Que Dios puede estar tratando con nuestro carácter. Eso es lo que Dios quiere a través de nosotros. Por eso la cita del inicio, hasta que todos lleguemos, hasta que todos. Aquí no es una carrera de rapidez la que estamos viviendo, es una carrera de constancia y perseverancia. Cada uno de nosotros debe examinarse cómo está hoy su corazón delante de Dios. Hay una advertencia para estos últimos días. Pablo lo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, es decir, hoy, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, fíjese el carácter de los hombres de estos últimos días, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sabes cómo tú puedes hacer cambiar tu carácter? Rodeándote de personas que no tengan este tipo de carácter. Porque lo que va a hacer es que tú dices, bueno, pues yo no veo nada malo, no decir la verdad. Total, aquí entre todos los que estamos, pues todos decimos puras mentiras, nadie habla con la verdad. Cuando dice un viejo dicho allá en el mundo, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, ¿cuál es lo que necesitamos hacer para mejorar nuestro carácter? Ir delante de la presencia de Dios, exponernos a la presencia de Dios, donde son examinados mis pensamientos y es puesto mi carácter delante de Él. Tomemos el ejemplo de Moisés, un hombre violento que Dios lo cambió y Dios hizo de él un líder que pudo sacar. Hay algunos que dicen, no, ¿cómo? 6 millones, un solo hombre manejando a 6 millones, eso es imposible. Pero para Dios no. Ese hombre violento ahora era un hombre manso que pudo conducir a 6 millones de sinvergüenzas hacia el desierto. No los introdujo más que a 2, porque su carácter les hizo perder la herencia. Que eso no pase contigo, que tu carácter no te haga perder lo que Dios tiene para ti, sino al contrario, que tú vengas delante de la presencia de Dios y que ese carácter sea refinado